A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Jacob called his En sons aquellos and días said llamó to them, Jacob a sus hijos y les dijo, Assemble and listen, sons of reúnanse, Jacob, que les voy a and sons of contar lo que Israel, les your va a father. suceder en el You, futuro. Judah, show your brothers Agrúpense y praise. escúchenme, Lay a hijos de hand on the Jacob. neck of your enemies. Escuchen The a su sons of your padre father shall Israel. bow down to you. A ti, Judá, te Judah, alabarán tus let your hermanos. lions whelp. Pondrás la You mano have sobre la come cerviz de from sus prey, my enemigos. son. Se You have postrarán brought ante to ti los Rehoboam, hijos de tu the madre. incumbent, the Judá king of es beasts. un león You dare agazapado. rouse him. Has vuelto de The hacer scepter presa, shall hijo never mío. depart from Se Judah, agacha y se nor the tumba como mace from león o between como his ears. leona. ¿Quién se Watch over him atreve with a counsel, desafiarlo? and he receives No se from the apartará de Lord Judá el cetro ni el bastón, de mano de sus rodillas me hasta que te traigan tributos. justice Que shall en sus flourish días florezca la forever, justicia y la paz faithfulness and abunde peace forever. eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. O God, with your Dios mío, judgment be confía thou tu juicio al pleased, Rey, and with your para que justice to rija the a tu king's pueblo son. con justicia, He shall govern a your tus people with humildes justice, con and your rectitud. afflicted ones with judgment. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. The mountains show Que your los montes praise, O traigan king, paz y los and collados the hills justicia. Que justice. Él defienda a los Show humildes defend del the pueblo afflicted among the y people. socorra a Save the los children hijos of the poor. del pobre. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Justice shall Que en flower sus over días you, florezca la and justicia profound y la peace paz to the hasta que moon be no falte more. la luna. May he rule Que from sea to domine de sea, mar a and from mar, the river to del the gran ends of the río earth. al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. May his name be blessed forever, as Que long su as nombre his sea name, his eterno, name shall su fama endure. dure como el In sol. him shall all Que the Él sea la families of the bendición earth de be todos los blessed. pueblos All the y lo nations shall proclamen proclaim dichoso his todas praise. las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Sabiduría del Altísimo, que lo ordenas todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la prudencia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The book of the genealogy Genealogía de Jesucristo, son of hijo de David, son of Abraham. hijo de Abraham. Abraham became Abraham the father of engendró Isaac. a Isaac, Isaac the father of Jacob. Isaac a Jacob, Jacob the father of Judah a and Jacob his a brothers. Judá y a sus hermanos. Judah became Judá the father of engendró Peretz de and Tamar Zerah. a His Fares mother y a was Zará. Tamar. Peretz became the Fares father of a Hezron. Esrón, Hezron the Esrón father of Ram. a Ram, Ram the father Aram of Aminadab. a Aminadab, Aminadab the father of Aminadab Nachshon. a Nazón, Nachshon the father Nazón of Salmon. a Salmón, Salmon the father of Salmón Boaz, a Jesé, whose mother was Rahab. Jesé
engendró a became David el rey. of Obed, whose mother was David de la mujer de Urías Obed, became engendró a Salomón. Jesse. Jesse, Salomón of a David, Roboam. king. David became the father of Solomon, whose mother had been David the wife of se convirtió en padre de Salomón, Salomón cuya a esposa había sido Roboam. Solomon, became the father Roboam of a Abías. Abías a Asafat. Rehoboam, the father Asafat a Josafat. Abiah, the father Josafat of a Joram. Asaph, the father of Joram Jehoshaphat, a Ocías. Jehoshaphat, the father Ocías of a Joatán. Joram, the Joatám a Acaz. Uzziah, Acaz a Ezequías. the father of Ezequías engendró a Manasés. Jotham, Manasés a Amós. of Achaz, Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Manasseh, Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. became the father Zorobabel a Abiud. at the time of the Abiud a Eliakim. Eliakim a Zor. after A Zor a Sacod. exile, Sacod a Akim. Akim a Eliud. Eliud a Eleazar. Shealtiel, Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. became the father of Eliakim. Así, Eliakim, the father of las generaciones de Abraham Zor, the father of a David Sadok, the father of Achim, fueron Achim, 14. father of Eliud, Eliud, the father of Eleazar, Así, Eleazar después became de David hasta las deportaciones Matan, the fueron también 14. father of Joseph, the husband of Mary, Y desde la deportación de Babilonia called the Christ. hasta el Mesías, The total number of generations from 14. Abraham to David is 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to the Christ, 14 generations. Verbum Domini. A lot of times people look through the Bible, and when they Muchas veces la genealogy gente in lee la Genesis Biblia y cuando llegan a las genealogías en el Génesis, and en el libro Chronicles, del Éxodo, en el libro de Números y en las Crónicas, eyes a veces over. empiezan a quedar dormidos, Altar servers are nodding to that one. se les That's a empiezan a caer mistake. los párpados That's a y mistake. eso es un error. Attention to be paid Hace in falta prestar genealogies atención on a a estas number genealogías of levels. por It's important en varios that niveles. the Bible Es importante, teaches history, pues la Biblia enseña historia a meaning to history that y comes también from God. So un we call significado de la historia que proviene de Dios, lo que llamamos this teología. particular genealogy En is esta loaded genealogía en with particular, that kind of vemos que está cargada con ese God-centered tipo history that is de amazing historia centrada en Dios, pay que es attention increíble cuando uno aprende a prestar atención a los detalles. that is Un really detalle odd. If you que don't es read realmente genealogies as much as extraño some do, si uno no lee genealogías tanto como algunas personas lo hacen, notice uno, that it a starts uno se le pasará por alto. of the Pero noten que genealogy comienza of como el Jesus libro de la Christ. genealogía de Jesucristo. It's, unless you know Greek, you miss it. Es It's que uno called sepa the griego, Genesis se le va a pasar por alto, Jesus pero es el libro del Génesis de Jesucristo. It's a correct interpretation to call it the genealogy, the book of the genealogy. Es una interpretación correcta llamarle el libro Old Testament del genealogy Génesis a la genealogía, porque en el Antiguo Testamento las genealogías, lo que llamaban el Sifre Teledot, el libro de las generaciones, uses in pero Greek it uses the en word Genesis griego utiliza la palabra Génesis. because ¿Por it's qué? pointing out that Porque this está is señalando que Genesis, este es otro Génesis, another beginning. Genesis is Greek es otro inicio. El beginning. Génesis
significa en griego comienzo. sense of being Y in este sentido de is a estar al very comienzo important element, es un elemento not just muy the beginning of a book, importante, no meramente el principio but de un libro, also the sense sino of the también el beginning of a sentido new de que es el comienzo creation. de una That's creación what the nueva. book of Genesis starts El with, primer libro de Génesis in comienza the beginning. con el And it goes comienzo to creation and how y nos everything habla de la came into creación being y by cómo God's todo word and the action cobró of the existencia por la Spirit. palabra de Dios y la existencia del Espíritu But Santo. here, we're also going to see that Pero aquí God's también word vamos a and ver the action que la of the palabra de Dios y la acción are del the Espíritu only Santo place to start a ocurren new para creation in Jesus dar Christ. inicio a una nueva That's creación en why Jesucristo. something so essential Y in tiene que ver con algo muy as well as in esencial the en esta genealogy of genealogía Saint también, al Luke, igual que con Saint en la Lucas. genealogía de San Lucas, en San Lucas capítulo Humanity 3. O sea, fell into sin, la humanidad cae en el pecado and we fell away from the y original nos creation by alejamos which de we la were creación created original, in the mediante la cual image fuimos and creados a likeness of imagen God. y Sin semejanza de Dios. necessarily El distorts pecado that image necesariamente of God. distorsiona esa imagen de Dios, esa It semejanza a destroys the Dios, virtue, it destroys our destruye la ability to virtud, think. destruye nuestra facultad para When pensar. we follow desires that are out Cuando of seguimos control, deseos que están oftentimes fuera we de don't control, think very a rationally. menudo no pensamos de manera muy racional. Anger, lust, La gente se llena de ira y lujuria, and on with the various codicia, sins. etcétera, We etcétera, think con los diferentes pecados. impulse Piensan rather than by clear a thought, través del impulso en lugar and they don't de think un about what pensamiento their claro. purpose No is, piensan acerca de but cuál what es they su want propósito, usually in the immediate sino moment. usualmente de lo que quieren en, That's the en nature el of momento sin. inmediato. Y esa es la Imperfection índole destroys del that image. pecado. Whereas Destruye esa imagen. En tanto Genesis que Génesis restore the image and likeness es of para God. restaurar la imagen y It won't be semejanza de done Dios. by our efforts. This is going No to be an será por action medio de of nuestros Jesus esfuerzos, Christ. será una This is acción de why St. Jesucristo. Paul Por eso mentions in San Pablo Ephesians menciona chapter en 4 Efesios that Christ capítulo is 4 that que new Cristo man. es Here, el hombre nuevo, St. Matthew is en bringing out tanto que the aquí same San idea. Mateo está mencionando la misma idea, There is this pero señalando que hay una of recreación the humanity. de la humanidad. Another really odd detail. Otro When you detalle look bastante extraño at all the es other cuando miramos genealogies todas las demás genealogías en el Antiguo Testamento go back a little. y A se couple remontan things bastante, come up. hay un par One de cosas que salen a is relucir. that it's always Una a es que genealogy of siempre the first se person. trata de la genealogía de la primera persona en la lista. This is exceptional because it's the Esto es excepcional genealogy of porque the esta es la last genealogía de la person in the última list, persona en la lista, o sea, Jesucristo. Why is that? ¿Y por qué? These are the kinds of details we need Estos to son los tipos de detalles sobre los que tenemos que reflexionar. is Lo que that nos está this diciendo esto history es that que begins with esta historia que Abram, comienza whose con name is Abraham, changed to cuyo Abraham, nombre más adelante es cambiado a is Abraham, about Jesus Christ se because trata acerca de God had Jesucristo a plan porque Dios from the beginning. We'll see tenía un in plan desde el Hebrews comienzo. chapter Veremos en Hebreos that capítulo God 1 spoke in que various Dios sundry ways through the habla en prophets. diferentes Now he maneras a speaks través de through los his profetas y ahora Son. nos habla a través de su Hijo. Preparation. Es This una call of preparación. Abraham, Este that is llamado de described Abraham, in que Genesis es chapter descrito en 12, Génesis is setting capítulo up 12, the most important themes está of the whole Bible. preparando uno de los temas más Namely, importantes de toda la that Biblia. the Lord O sea, called que el Abraham Señor to llamó a become Abraham a blessing a convertirse en for una all bendición the families of para the todas las familias de la not just tierra, for the people of Israel, no solamente para el but pueblo for de Israel, all the families sino of para the todas earth. las That's familias de la why tierra. their Por eso, purpose is to su worship propósito and to
es a priestly people. dar Genesis chapter adoración y ser un pueblo sacerdotal. Por eso, eso dice Éxodo capítulo 19. priests. This is their Ustedes son un reino de sacerdotes. Ese es su llamado. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Bendecimos part of the gift of priesthood to de- bless. del don del sacerdocio, bendecir, y para que Israel sea esa bendición Families of the earth. para todas las familias de la tierra. Priestly people Tienen que ser who are un pueblo offering sacerdotal sacrifice for que people ofrece around the world. sacrificio Take a look a los pueblos en torno al mundo. Kings Echen un vistazo al primer libro de Reyes capítulo 8, dedicating cuando the temple. Salomón dedica el templo, For all que este será un lugar para que todos los pueblos and then when they busquen al Señor. from Y luego cuando Exodus, regresan del Éxodo, the Babylonian exile, perdón, del exilio en Babilonia, 536, we see año 536, that the people vemos are que told that my house shall be al a pue- house of le dice el Señor, le dice que el people. pueblo será un pueblo This is their de oración para todos los pueblos. Ese es su propósito. what we're seeing here is that Y lo que estamos viendo aquí goal that God had es que esa meta the very que call Dios había colocado en el primer llamado a Abraham, this genealogy begins, but not en quien comienza esta genealogía, pero no por quien es, that call se le da nombre, be fulfilled ese llamado es Christ ha de cumplirse en Jesucristo, high priest el único y verdadero sumo sacerdote. with Y en Jesus unión Christ. con Jesucristo, Become a nosotros priestly nos people. convertimos en un pueblo sacerdotal. Nuestro propósito al venir aquí a la Santa Misa Part in the es tomar sacrifice. parte en este sacrificio de Jesucristo, High priest who is el at sumo sacerdote único y verdadero, quien al mismo tiempo es el Cordero de Dios sharing that. que se And that sacrifica. Compartimos en ello. is the goal of this history. That's Esta why es la meta de esa historia. Por eso after a la last genealogía person in the genealogy, se le nombra por la última persona en la genealogía, no por la primera. No se trata de comienzos, se trata de propósitos. then you start to go through the genealogy Entonces comenzamos a and mirar la genealogía it points y out one of the señala reasons why it's una de las razones not a por las good que idea realmente no es buena idea one of the people in the Bible ser una de las personas en la Biblia. to be one of the Es mala characters idea ser uno de los personajes en la Biblia. because they write ¿Por qué? about your sins. Escriben acerca de los pecados de uno. History reads it and calls it De todos los demás en la historia at least lo va a leer. magazine you throw it away and you don't hear about them anymore. These are Menos forget con las revistas de espectáculos. magazine Uno las lee y las tira y se olvida de ello, pero Bible. We call con la it Biblia God and we're la talking llamamos la about palabra de Dios y estamos hablando de los pecados de uno durante that's what this la- is a eh, history las of épocas, sinners. Every one porque of them. esto es lo que es la historia de los pecadores, de cada uno de ellos. Incredible También señala honesty la increíble honestidad ancient Israelites. de los israelitas de la antigüedad, sus Abraham, más grandes héroes, Abraham, Isaac, Jacob, Solomon, David, Salomón, are pointed out as doing heroic things que indican las cosas heroicas que hacen, as well. pero sus pecados están incluidos también, Foolishness as well. y su necedad también. Solomon, allowing Salomón, building of cuando permite que se edifiquen altares a otros dioses opposite sobre la colina, for his frente a su palacio, again. para sus It's not 1000 such a esposas. idea either. Y también no es una buena idea tampoco. Good gift, but Un matrimonio es un gran don, pero 1000 esposas es demasiado. overdo a good gift. And Es cuando uno exagera con un buen regalo. Y el adulterio de his murder is David también se menciona, y el asesinato de Moisés se menciona también cuando mata al egipcio, las mentiras de Abraham acerca de su esposa, y las mentiras de su hijo Isaac acerca de su esposa, in the family and y el favoritismo en la familia y todo eso. the four women besides Y luego las 4 mujeres, aparte de la Virgen, solo 4 mujeres ahí se mencionan. are first of all foreigners. Primero que nada, las 4 son todas extranjeras, no son israelitas. Tamar is a Tamar Canaanite, es and cananea Rahab y Rahab es de and Jericó Ruth is a y Ruth Moabite. Remember, es moabita. Y recordemos que estas mujeres
también fueron pecadoras. named Tamar, had Tamar acted as a había in order sido to seduce prostituta her father-in-law. para seducir a su And the suegro. two twins that she gives birth to Y were the sons of her father-in-law. los dos gemelos a quien da a luz son los hijos de su suegro después que muere su esposo. But she's an amateur. Rahab was Pero ella es una novicia. Rahab fue una prostituta profesional. Y Ruth es moabita. Ella proviene de un pueblo cuyos ancestros existieron debido al incesto entre el padre y dos hijas. Y los israelitas escuchaban, nunca te cases con una moabita, pero la familia de David tuvo una moabita. Y David se casó con la esposa de Uría elitita, Betsabé. Así que, por un lado, vemos que estas mujeres vinculan el linaje de Jesús con las diferentes naciones del mundo, pero también fueron mujeres pecaminosas que no pecaban, por supuesto, solas, pecaban con los hombres que se mencionan aquí. Esta es una historia del pecado, de la cual proviene Jesús como el agua pura en la contaminación. Pero en el caso de él, a diferencia de las aguas contaminadas, que cuando entra el agua pura, a menudo contamina el agua pura, en este caso, al nacer de la Virgen María, Cristo, en su infinita gracia, vence esa historia del pecado, de manera que más adelante, en la primera epístola de San Pedro, capítulo 3, veremos que él predica a las almas de todas estas personas, les predica a todos ellos para llevarles al cielo. El poder de Cristo, el propósito de esta genealogía es deshacer esta historia del pecado. Y no se trata de algo que él hace solamente para las personas de la antigüedad. Este es el otro elemento aquí. Es también el propósito de que por el que viene a nosotros. Estamos celebrando la venida de Cristo, recordando su nacimiento, pero también anhelamos su entrada a nuestras vidas, pues creemos en Él al recibirlo en este santísimo sacramento, al realizar actos de comunión y tener una vida de oración. Y finalmente, cuando lo veamos cara a cara en el cielo y al final de los tiempos, habrá estas diferentes venidas de Cristo en nuestras vidas. Y lo que queremos hacer es, al igual que Él está haciendo aquí en esta genealogía, es que entre a nuestras vidas y que pueda purificarnos y darnos esa renovación de la imagen y semejanza de Dios, que fue la creación desde el principio. También es importante señalar en el siguiente versículo después de esto, habla acerca del nacimiento de Jesús. Y la palabra que utilizan para nacimiento, una vez más, es Génesis.